Alright, su Biblia por favor. Apocalipsis, capítulo 10. Vamos a ver hasta donde permite el Señor llegar el día de hoy. Los últimos 2 domingos hemos estado considerando el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Para los que nos visitan hoy, lo que hemos hecho en los últimos meses es estar estudiando el libro de Apocalipsis. Hay tantas cosas que hemos dicho acerca del libro de Apocalipsis que, por respeto y consideración a los que han estado aquí durante todo este tiempo, pues no podemos estar repitiendo, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que todos tenemos que tener presentes, y en particular los que tienen de primera intención hoy, con relación a cómo es que hemos estado viendo el libro de Apocalipsis. Una de las cosas más importantes que hemos establecido con relación a este libro es que el libro no fue escrito para ser interpretado de forma cronológica, como una serie de eventos que acontecen uno tras del otro, que uno lo va a leer, lo que pasa en el capítulo 11 va después lo que pasa en el capítulo 10 y así sucesivamente. Se debe de entender de una forma distinta, ¿verdad? Y pues ya hemos hablado mucho sobre el particular y en el día de hoy pues no queremos profundizar en eso. Una serie de eventos que se van repitiendo cíclicamente, es la palabra que buscaba. En vez de ser cronológico, debe ser interpretado cíclicamente. Una serie de ciclos que se van repitiendo a través de la historia, desde el comienzo de los tiempos finales. Comenzar el día en que Jesucristo resucitó entre los de los muertos. Ahí comenzó los últimos días comenzaron en ese momento, en el día en que Cristo resucitó. Y una serie de eventos se han ido suscitando que están en cierta forma plasmados en el libro de Apocalipsis. Y son ciclos que se repiten, los eventos se repiten en el libro de Apocalipsis. Lo que acontece es que en las medida que se repiten, se van añadiendo otra serie de detalles y se va presentando con más claridad, más detalladamente. Pero lo que es importante para no confundirnos, para poder entenderlo correctamente, echar a un lado la idea de que esto sucede, una cosa sucede detrás de la otra, porque no es de esa forma. Si usted trata de entenderlo así, pues se va a frustrar, se va a confundir y va a sacar el libro y decir, eso no hay quien lo entienda. Y esa no es una buena actitud, porque el libro tiene como título Apocalipsis, que quiere decir revelación, ¿sabes? Que no, algo que ahora está claro para que todo el mundo lo vea. Así que lo importante es cómo entonces pues, podemos verlo. Capítulo 10, tema del capítulo 10 es la palabra de Dios. Dios despliega en este capítulo 10 el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Dios despliega la certeza del cumplimiento de las promesas, el plan de Dios, plan de justicia, plan de redención de Dios. Y una cosa que Dios despliega, que es lo que es más relevante para nosotros, es nuestra necesidad, la necesidad de la iglesia de ser fiel a la palabra que Dios nos ha dado, cueste lo que cueste. El título lo sacamos de una porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, despidiéndose de ellos, les dice a ellos, el pasaje que tiene usted primeramente ahí en su bosquejo, Hechos 20, 26, 27, Dios te bendiga. Pablo dice, por lo tanto, yo los declaro en el día de hoy que yo estoy limpio, soy inocente de la sangre de todos ustedes,
otras palabras, si alguno de ustedes va a ir al cielo, va al infierno, eso no es por responsabilidad mía. Cuando habla ahí de estoy limpio de la sangre de ustedes, la implicación es en la muerte eterna, la separación eterna de las personas de Éfeso. Pablo dice, yo estoy limpio, soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque yo no he reunido, mejor dicho, anunciaros que todo el consejo de Dios. Pablo puramente diciendo que él ha sido fiel a lo que Dios ha puesto en su mano, la responsabilidad de proclamar todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es la revelación escrita de Dios que yo tenemos en la Biblia, la Escritura, en la palabra de Dios. El primer domingo, 2 domingos atrás, lo que hicimos fue pues ver por qué esa exhortación era tan importante, ¿verdad? Pasamos todo el tiempo identificando las razones por las cuales eso era de esa forma. El domingo pasado lo que hicimos fue que cogimos todo Apocalipsis capítulo 10 y lo estudiamos palabra por palabra. Concluimos con un poema muy bonito y con una afirmación que nos movía a nosotros a reconocer primero el gran beneficio, el gran privilegio, la gran bendición que nosotros tenemos de parte de Dios en tener la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios pues podría provocar un sinnúmero de cosas deseables, saludables en la vida de los que lo estudian. Y ayer le mandé un texto que decía lo mismo que concluimos la vez pasada, que si usted veía una Biblia que estaba maltrecha, si usted veía una Biblia que estaba gastada, ¿verdad? ¿Sabe que no? Si usted veía una Biblia que estaba en bien malas condiciones, que lo más probable era que esa Biblia le pertenecía a una persona que no lo estaba, ¿sabe? Una persona que no se está cayendo en pedazos, una persona que no está maltrecha, una persona que no está gastada. Y la implicación era que necesitamos pues pasar tiempo en la palabra de Dios, porque hacerlo va a traer unas consecuencias deseables, buenas a nuestra vida. Pablo ve esa responsabilidad y dice, en cuanto a mí, aquí nadie va a venir donde mí a decirme, si Pablo me hubiese explicado todo lo que la palabra de Dios dice, pues entonces yo le hubiese dicho que sí, o hubiese seguido a Jesucristo, o me hubiese convertido en un seguidor de Jesucristo. No, Pablo dice, nadie, porque yo no he rehusado anunciaros todo lo que está incluido en la palabra de Dios. Fue chévere el domingo pasado, al terminar, una jovencita vino de mí, me dijo, Pastor Edwin, ¿qué tiene ella? Pastor Edwin. Bueno, me show you my Bible. Y me abrió la Biblia y las páginas. Do you have a good Bible? Well, she did have a good Bible. La mamá te lo había dicho. It was nice. Pero yo sé que no fue que se le cayó la lavadora, la secadora, sino que es que la niña estudia la palabra de Dios. Así que vamos a leer la porción bíblica. Vamos a ponerle pie un momentito, por favor. ¿Okay? Le agradezco mucho que se hayan sentado por ahí. Y los que están al ladito, ahorita, ¿sabes? Cuando llegue el momento de tomar la cena del Señor, pues los que están en las esquinas se mueven un poquito para el centro, de forma tal que los otros que vengan, pues también puedan ubicarse y podamos hacer la cena del Señor bien. ¿Ok? Tú tienes que hacerlo ahora, pero más adelante, ¿ok? Vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el primer pasaje y usted lee el próximo. Se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 10. Versículos del 1 al 11. Tiene como título esta parte el ángel con el librito. Y ya la vez pasada vimos palabra por palabra, estudiamos de una forma expositiva esa porción bíblica. Dice la Escritura: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y ya no había que esperar nada más. El tiempo de esperar se acabó. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que vamos a ver en el capítulo 11, cuando él comienza a tocar la trompeta, séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pidió del ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo: toma, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Todo el mundo. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre nuestros pueblos, naciones, lenguas y reyes. Señor, bendiga su palabra, nos ayude a entender qué es lo que Él quiere decirnos en el día de hoy por medio de ella. Puede sentarse, por favor. Okay. No vamos a escribir mucho, son 2 o 3 cosas. Simplemente saquen su lapicero en este momento y escriba la primera, aunque ya la mayor parte de ustedes lo escribió. Vamos a ver en el contexto de la necesidad de proclamar con denuedo la totalidad del consejo de Dios, tomando en consideración la afirmación que Pablo hace en cuanto a que él nunca rehusó de anunciar todo el consejo de Dios. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos esa responsabilidad también, proclamar, anunciar con denuedo es con valor, ¿verdad? Con valentía, la totalidad del consejo de Dios. 3 cosas vamos a ver. La primera de ellas es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios la vemos en el versículo 1 y 2, donde dice: pídese desde el cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, enfatizando su magnitud. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Se acuerda la vez pasada traje el pergamino aquel, el papiro aquel, pequeño, abierto? El hecho que está abierto, la implicación es que todo el mundo lo puede leer. Si está sellado, no es, pero si está abierto, la implicación es que está abierto para eso, para que todo el mundo lo pudiese leer. Un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y como dijimos, el asunto no es si puso su pie sobre África y el otro pie lo puso en el mar Caribe. Eso es irrelevante. Lo que la implicación es que tenía un pie en un lado y otro pie en otro. Es que el poder y la autoridad alcanzaba a toda la creación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí vemos que Juan comienza, by the way, en el día de hoy me quiero enfatizar más en mis notas, de forma tal que no entendamos mucho y podamos tomar la cena del Señor. Amén. Así que no se emocione mucho, porque entonces pierdo el control. Así que aquí vemos, Juan comienza el capítulo viendo a ese ángel poderosísimo descender del cielo. Nuevamente, claro que es un representante de Dios que está empuñando la autoridad de Dios. Vemos ese en la mano del ángel, el pequeño librito, un pequeño rollo, un pequeño pergamino, y ese pequeño librito se convierte en el rasgo principal, central de todo el capítulo 10.
Todas las demás imágenes que vemos en el capítulo 10 se desprenden de ese o están relacionadas con el pequeño librito. La pregunta inmediata para nosotros debería decir qué es lo que el librito representa. Ahora, para poder verlo con claridad, tenemos que recordar que en el capítulo 5 y 6 vimos otro libro, otro rollo. Correcto pensar que este librito, este rollo pequeño, está relacionado con el otro libro o con el otro rollo que se menciona en el capítulo 5. En el capítulo 5 Dios sostiene ese libro, ese rollo en sus manos, y se acuerda que la Escritura nos dice que nadie era digno de tomar ese rollo en sus manos. Amén. Con la excepción de el que es digno, Jesús, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, conforme a la Escritura es digno, y Él toma el libro en sus manos. El libro está en las manos del Padre y Cristo lo toma de las manos del Padre. Entre otras cosas dijimos que el libro, ese rollo en particular, y hablamos bastante, como 4 domingos del capítulo 5, dijimos que parecía contener en lo que se ve, lo que trasciende, lo que provoca, la reacción que provoca, parecía contener la historia de la redención nuestra. Y cuando mencionamos eso por primera vez, fue cuando le hice la primera exhortación de que si usted no sabía lo que era la historia de la redención y usted era cristiano, pues usted estaba en una posición no muy buena. Usted necesitaba tomarse la iniciativa de averiguar qué es esto de la historia de la redención. Y en el día de hoy hay infinidad de recursos que usted puede utilizar. Así que el libro, el capítulo 5, libro grande si usted quiere, para compararlo con este, libro grande que solamente Jesucristo puede tocar quiere decir abrir y leer, solamente Jesucristo. Este libro pues contenía la historia de la redención de nuestra, ¿verdad? En otras palabras, el plan de Dios trae redención. Yo no quiero resumirla para usted, pero 2 cosas que son fundamentales. Primero, la historia de redención simplemente contiene pilares que Dios en su soberanía decide escogerse un pueblo para sí mismo. Que Dios tiene un plan para juzgar a sus enemigos y para recompensar, salvar a los que le aman a Él. El libro pequeño también parece tener un contenido que es similar a eso. Capítulos 10 y 11 vemos que Dios establece o ejerce un juicio sobre sus enemigos. Vemos que Dios protege su pueblo en medio del sufrimiento y vemos que eventualmente Dios va a triunfar. Así que para el resto del estudio, el librito pequeño lo que parece ser es una versión incompleta del libro más grande. Repitan conmigo, el librito pequeño parece ser una versión incompleta del libro más grande. La pregunta entonces es esta: ¿pero qué propósito puede eso servir? Porque una versión más pequeña, si ya un libro es completo, más grande, existe? Ahora, cosas importantes para recordar. Primero, que con relación al libro grande del capítulo 5, mejor dicho, solo el Señor Jesucristo podía tomarlo y podía abrirlo. ¿Se acuerdan que el capítulo 5, versículo 4 decía Juan: y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. ¿Right? Pero entonces, Cristo era el único. Pero este libro en particular, Juan toma el librito, importante, algo significativo para nosotros. Por lo tanto, el librito, este librito pequeño que vemos en el capítulo 10, contiene la parte del libro grande, acuérdense, la versión incompleta del libro grande, revelada y encomendada a los hombres. Para no confundirlo mucho, lo que contiene es esto: contiene el librito pequeño, el librito este que Juan come, y que cuando se lo come, sabe bien, pero cuando traga, right? Contiene todo lo que el ser humano necesita
contiene todo lo que el ser humano puede procesar, contiene todo lo que en esta vida vale la pena ser conocido. Escriba esto, por favor. El librito pequeño representa la revelación de Dios de sí mismo, su plan de redención para la humanidad. Esto es la palabra de Dios escrita, junto coma, la Biblia. ¿Amén? All right, ok, eso es lo que tiene. El librito representa eso, representa la revelación de Dios de sí mismo, representa el plan de Dios de redención para la humanidad. Esto es la palabra de Dios escrita, la Biblia, todo el consejo de Dios. Ahora, si se dio cuenta, usted puede ver que el ángel sostiene el librito. El ángel que sostiene el librito, nuevamente es un ángel poderoso, es un coloso, si usted quiere, tiene un pie puesto sobre el mar y tiene otro pie puesto sobre la tierra. Mar y tierra usada muchas veces en la escritura para referirse a toda la tierra. Y hay unos ejemplos aquí que yo quiero que usted vea. En Ageo, capítulo 2, versículo 6, me parece que está en la pantalla, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El punto aquí es este: toda la tierra está bajo la autoridad del ángel. ¿Está claro? Ese punto no hay que enfatizarlo mucho. El hecho que tiene un pie puesto en la tierra y otro puesto en las aguas, en el mar, eso es lo que quiere decir, autoridad sobre toda la creación. Y el hecho de que ese ángel tiene un pie puesto sobre el mar y otro sobre la tierra, quiere decir que todo está bajo la autoridad de ese ángel. Y la explicación nuevamente es que por automático, si está bajo la autoridad del ángel, por consiguiente, toda la creación también por implicación está bajo la autoridad del librito que él sostiene en sus manos. Y conforme a lo que estamos diciendo en este momento, el librito que él sostiene en sus manos, ¿qué es lo que representa? La revelación de Dios de sí mismo, su plan de redención para la humanidad, la palabra de Dios escrita, en otras palabras, ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia. Así que el ángel tiene un pie en la tierra, otro pie en el mar, representando que tiene poder sobre toda la creación, y el hecho de que tiene la palabra de Dios en sus manos quiere decir que no solamente el ángel tiene autoridad sobre todo eso, sino que lo que sostiene en la mano, que es la palabra de Dios, tiene autoridad sobre todas las cosas. Y esa es la aplicación que aquí está para nosotros. Aquí es donde esto tiene relevancia para nosotros. El libro de Apocalipsis nos habla de los últimos días, los últimos tiempos, los últimos días. Y ya dijimos que los últimos días comenzaron el día que un hombre llamado Jesucristo resucitó de los muertos. Todo esto que está escrito en el libro de Apocalipsis, relevancia pero inmediata, real, a todas esas generaciones, desde ese momento hasta que finalmente el reino de Dios sea consumado. Capítulo 10, énfasis es la autoridad de la palabra de Dios. Poder de la palabra de Dios. La certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. La necesidad nuestra de ser fieles a la palabra de Dios. El ángel este grandote está con un pie por allá, otro pie por allá, y en las implicaciones, aquí la autoridad es mía, ¿qué manda soy yo? El hecho que tiene ese librito en la mano que representa, simboliza la palabra de Dios, implica que la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad sobre toda la humanidad. Amén. Y si nosotros reclamamos ser parte de la familia de Dios, ser seguidores de Jesucristo, hemos decidido seguirle,
I love that text that you sent me. Y si lo tienes grabado, escríbelo por algún lugar para compartírselo a los hermanos luego. Entonces la palabra de Dios necesita pues ser precisamente eso, la fuente de autoridad. Por eso es que en nuestra iglesia decimos, siempre hemos dicho que la palabra de Dios es la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. Corte final de arbitraje, la autoridad máxima, es la corte suprema. Aquí no hay apelaciones de ninguna clase. Cuando llega el momento de decidir que es correcto y que no lo es, pues yo tengo mi opinión, Rosa tiene su opinión, el pastor Michael tiene su opinión, el pastor Carr tiene su opinión, lo que sea, o el presidente, si fuera un concilio, que esto no es ningún concilio, el presidente del concilio tiene su opinión, o lo que sea, pero ¿sabes qué, sabe? No, aquí solamente, aquí lo que determina qué es correcto y qué no lo es la palabra de Dios, amén. El pastor Michael, el pastor Henry, el pastor quien sea, o el profeta, o el apóstol, puede decir lo que sea que decir, pero la autoridad, lo que determina qué es correcto y no es correcto, es la palabra de Dios. Amén. Esa es la aplicación para todos nosotros. Así que el librito contiene y desglosa el plan de Dios para la creación de Dios. Por lo tanto, el librito que el ángel tiene con toda autoridad demuestra que Dios tiene un plan, que Dios tiene un plan y que ese plan Dios lo ha escrito y que Dios ha revelado su plan a sus siervos. En este caso habla de los profetas, pero ellos somos siervos de Dios. Amén. I hope you do. La iglesia del Señor Jesucristo. Así que en Apocalipsis 10 vemos Dios dándole una visión a Juan donde se despliega el poder y la autoridad de la totalidad de la palabra de Dios. El ángel con el librito, pie sobre la tierra, pie sobre el mar, desplegando la autoridad del ángel y por ende, por implicación directa de la palabra de Dios. Pero también Apocalipsis 10 nos deja ver la certeza del cumplimiento del plan de la justicia de Dios. Punto 12 es el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios. Versículos 3 y 7 dice de esta forma: y clamó a gran voz el ángel, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El 7 en este caso no es relevante. Significa de la perfección, de la totalidad, de que todo se oyó por todos lugares. Sus 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubiesen emitido sus voces, yo iba a escribir Juan, porque a él se le dio la instrucción que hiciera ¿qué? Al principio, capítulo 1, ¿qué era lo que decía? Lo que tú veas, escríbelo. ¿Vale? Una cosa es que le digan a uno, escribe lo que escuchas. Entonces, tú me estás dictando, eso fue lo que él dijo, fue lo que yo escribí. La instrucción que le dieron a él fue, lo que tú veas, escribe. Y por eso fue desde el primer momento que comenzamos esta serie, nos dimos cuenta de lo súper extraordinario, glorioso que es este libro. Porque es una cosa increíble, ¿sabes? Cuando le piden a uno que uno describa en sus propias palabras lo que uno está viendo, es una tarea muy fácil que digamos. Y cuando de lo que se trata es una cosa como esta, es más todavía complicado, se necesita el poder, la dirección de Dios. Versículo 4, cuando los 7 truenos hicieron sus voces, yo iba a escribir, pero algo raro sucedió. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, ¿y qué? No las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo. La frase, a la vez, se repite montones de veces porque la frase indica que, ¿su qué? Su autoridad sobre toda la tierra y por ende, la autoridad del libro que sostiene en sus manos. Y juró, versículo 6, por el que viene por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, ya se acabó el tiempo de esperar, sino que los días de la voz del séptimo ángel están en él, que el tiempo, mejor dicho, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. En el Antiguo Testamento, montones de lugares,
hablando de Dios, se refiere a Dios, nos dice que Dios ruge. Y cuando usted lee eso en el Antiguo Testamento, de que Dios ruge, una ilustración que lo que hace es comunicar la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. No solamente eso, pero casi siempre el rugir va acompañado del poder de Dios. Particularmente cuando es utilizado el poder de Dios para descargar venganza sobre sus enemigos, los enemigos de Dios, y cuando el poder de Dios es soltado o es esparcido para proteger el pueblo de Dios del daño que le puedan hacer. Dos ejemplos de eso los tienes ahí, papá, hay tres en tus notas, en la pantalla, por favor. Joel, capítulo 3, versículo 16. Estamos leyendo esto en este momento porque aquí nos está hablando de esta voz que rugía como un león, y lo que estamos sugiriendo es que para poder entender lo que quiere decir, una de las cosas que establecimos en el primer día que comenzamos, las primeras 2 veces que nos reunimos, las reglas de juego de interpretación de esto, dijimos que este es un libro simbólico y hay pero cientos y cientos y cientos de referencias al Antiguo Testamento. Para poder entender en realidad qué es lo que está diciendo, hay que ir al Antiguo Testamento. Amén. Esto que hacemos en este momento. Ahora nos estamos diciendo aquí que hay una gran voz que clama que ruge como un león. Pues en el Antiguo Testamento el rugir se refiere a Dios muchas veces, enfatizando su grandeza, autoridad y poder. Yo sé que me estoy repitiendo, particularmente cuando el poder va acompañado con el poder de Dios. Ruge como un león. Dios ruge como un león cuando va a descargar venganza sobre sus enemigos. Dios ruge como un león cuando se trata de proteger a su pueblo del daño que los enemigos pueden hacerle. ¿Cuántos alaban al Señor? That's the whole point. So, en Joel, capítulo 3, versículo 16, dice, Jehová rugirá. ¿Ves? ¿Lo ves? Jehová rugirá desde Sión. Dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza ¿de quién? De su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Amós, capítulo 3, versículos 6 y 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se abortará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará nada Jehová el Señor, sino sin revelar sus secretos sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que Apocalipsis 10, mientras el que representa a Dios, la gran voz, ruge, los siervos de Dios deben de profetizar en contra de los enemigos de Dios y profetizar a favor del pueblo de Dios. Versículos 3 y 4, dije en su momento que surge algo extraño, y lo que surge extraño es que luego que los 7 truenos son emitidos, cuando escucha una voz que le dice, seguía las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. La pregunta es, si Juan no podía escribir lo que los truenos decían, ¿por qué entonces Juan menciona aquí lo que ellos dijeron? O que ellos dijeron algo. Amén. I don't know, por lo menos, when I'm reading this, ¿sabes? Mi mente está dando vueltas, ¿sabes? Pero ¿por qué si el ángel le dijo que no escribiera nada? Porque entonces él está escribiendo ahí que el ángel le dijo que no escribiera nada, right? So that doesn't make too much sense unless usted va nuevamente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos información que nos ayuda a contestar esta pregunta. En el Antiguo Testamento los truenos, al igual que el rugir, son utilizados como una ilustración del juicio de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Está ahí. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos, ¿qué pasará? Tronará desde los cielos. Juicio, es lo que quiere decir. Juicio de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, que exaltará la podería de su ungido. Pregunta entonces. Este es un libro de Apocalipsis, lleno de profecías de juicio. Y si este libro está lleno de profecías de juicio, porque Dios le indique a Juan que esta en particular no la debe escribir. Así que,
Señalamos hace un momento que el librito pequeño es el tema central del capítulo número 10. ¿Right? Y hace un momento sugerí, y algunos repetimos, que el libro pequeño es una versión incompleta del libro grande. Y que el libro pequeño contiene todo lo que el ser humano necesita, todo lo que el ser humano puede procesar, porque hay cosas que usted y yo no podemos procesar. ¿Amén? ¿Right? Pero que no es una descripción completa del consejo secreto de Dios. Dios tiene un consejo secreto. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio, la vez pasada mencionamos que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Las cosas que son de Dios y se acabó. Y de ello no tenemos que tratar de nada en tratar de figures de Así que las palabras habladas por los cuernos representan la diferencia entre la palabra de Dios revelada a los hombres en la Biblia y la totalidad del plan de Dios. La totalidad del plan de Dios que en su soberanía Dios escoge no revelarnos. Versículos 6 y 7 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Como él lo anunció, el misterio de Dios se consumará, el tiempo no será más, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Anunció en el idioma griego es evangelizo, es la misma palabra de la cual usted y yo tenemos la palabra evangelismo o evangelio o evangelizar. Anunció quiere decir predicar el evangelio, quiere decir proclamar el plan de redención de Dios. Así que yo sé que su mano está alterada, escriba en este momento. En el contexto de Apocalipsis 10, el misterio de Dios es sinónimo del plan de redención de Dios. Otra vez, en el contexto de Apocalipsis 10, importante, ¿right? En ese contexto en particular, el misterio de Dios es sinónimo del plan de redención de Dios. Es posible que algunos de ustedes piensen, con razón posiblemente porque ha estudiado mucho la Biblia, que usted conoce los puntos más importantes, los pilares, la mayoría, la mayor parte del plan de redención de Dios, ¿right? Y quizás todavía usted no ha podido procesar el hecho de que, o quizás usted todavía piensa que un misterio es una cosa que uno no conoce. Pues llevamos mucho tiempo hablando del misterio y del significado de eso, y me imagino que la mayor parte de ustedes saben, en caso de que alguien no lo sepa, se le haya olvidado, pero yo sé que ustedes lo saben. Un misterio es algo que previamente era desconocido, pero que en un momento en particular, en el presente, ha sido revelado. Eso, bíblicamente hablando, eso es un misterio. Algo que por muchísimo tiempo existía, no era que no existía, estaba, pero era desconocido. Pero que en un momento dado, y particularmente en el presente, ha sido revelado. Así que, bíblicamente hablando, un misterio no es una cosa desconocida. Es algo que fuera de la revelación sobrenatural de Dios, usted y yo no podemos conocer. Podemos considerar, por ejemplo, las palabras de Pablo en Colosenses 1, 25 al 27. Dice: de ella fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios, la responsabilidad, el llamado de Dios, el rol que Dios me dio. Me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente ¿qué? La palabra de Dios. Importante. O sea, todo lo que estoy aquí para cumplir la palabra de Dios. ¿Right? ¿Okay? Y fíjense, cumplidamente, esa cumplidamente implica algo, o sea, tiene que ser con todo, sin fallar en nada. Cumplidamente la palabra de Dios. Inmediatamente hay una coma y tiene un numerito 26. Originalmente no había numeritos de ninguna clase, o sea, todo era junto. El cumplimiento de la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a ellos. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es que
Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y no nos vamos a quedar ahí porque hace unos meses atrás estuvimos acampando en esa porción bíblica como por 6 semanas. ¿Okay? Pero el punto aquí es que Pablo está diciendo que la mayor responsabilidad de él es dar a conocer a toda la iglesia el misterio que Dios le ha revelado a él en la Biblia. Nuevamente, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Importante entender, por favor, para efectos del estudio de Apocalipsis y de toda la Escritura, by the way, toda la palabra es el Evangelio en su total plenitud. El Evangelio de Cristo. El Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, eso es una buena contestación. Pero el Evangelio son buenas noticias. Amén. Así que el Evangelio incluye toda la Escritura. Cuando nosotros predicamos las buenas nuevas del Evangelio, predicamos el plan de redención revelado histórica, simbólica, poéticamente a través de la revelación escrita de Dios que se encuentra en su santa palabra. Alguien dijo que toda la Biblia es el Evangelio y que por eso hay que proclamarla enteramente. Toda la Biblia es el Evangelio, por eso hay que proclamarla enteramente. Y me trae solamente las palabras de Pablo. Pablo dijo: a mí no me vengan a echar la culpa. Si alguno de ustedes termina en el infierno, si alguno de ustedes no puede disfrutar de la vida eterna, aquí no me vengan a echar la culpa mía. Si alguno de ustedes no va a estar en mí, porque yo tengo mi conciencia limpia. ¿Por qué yo tengo mi conciencia limpia? Porque por todo el tiempo que yo he estado aquí, nunca he rehusado, nunca le he sacado el cuerpo a anunciaros, la palabra, evangelizar, proclamar todo el consejo de Dios. Lo que me lleva a la última parte. Voy bien, ¿verdad? No se ha dormido nadie en este momento, por lo menos. A menos que lo pueda hacer con los ojos abiertos. No veo a nadie con los ojos cerrados en ese momento. Estamos ahí, estamos a ver, no celebrar mucho. Okay. La tercera cosa es esta: nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Otra vez, dijimos, el capítulo 10 lo que hace nuevamente es el despliegue que Dios le da a Juan del poder, la autoridad de la palabra de Dios, la certitud de la realización, el cumplimiento de que lo que Dios dice se va a realizar. Ya va a llegar un momento en que el tiempo de esperar se acabó. ¿Right? Pero entonces también enfatiza para nosotros nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Versículos del 8 al 11. Es lo siguiente: la mujer del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ahora es que se pone bueno la cosa, ¿right? ¿Sabes? Si quería ver el tiempo para irse, era ahorita. Ahora te tiene que quedar, ¿sabes? Que no. Y ahora es que se pone incómodo, así que agárrese bien, ¿ok? Entonces, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Mire que yo leí esto, Señor, desde que yo conocí al Señor, el librito y toda esta cuestión, yo lo he leído y lo he releído y en exámenes y lo he contestado en el seminario. ¡Wow! ¡Qué cantidad de veces! Desde 1984 hasta el 2013 que estamos. Las últimas 4 o 5 meses es que he podido venir a entender qué es en realidad de lo que está por ahí. Lo que me ayudó a poder entender esta cuestión es el hecho de que por mediación del estudio y por la dirección del Espíritu Santo, lo que sea, pude entender que el libro no fue escrito para ser estudiado o leído cronológicamente. Ahí donde ahora es que puedo entender, ahora es que las cosas se pueden armonizar, ¿no? Y siendo escrito por la inspiración del Espíritu Santo, pues no hay razón para que no armonice. Amén. Ahora, aquí hay una cosa bien linda que tiene utilidad para cada uno de nosotros, desde Euclides hasta José, Alice, Patti, Aquito, Mayra, todo el mundo, ¿okay? Todo el mundo nos podemos beneficiar de él.
La voz que oye del cielo, nuevamente, ahora está hablando de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. ¿El ángel dónde está parado? ¿Dónde? ¿Se lo ve? El ángel está aquí, ese es el mismo ángel. No es el mismo ángel, pero si se da cuenta, tiene una pierna bien grandota, ¿verdad? Tiene una pierna en la tierra y otro en el mar, indicando que él tiene autoridad sobre todo. Y si se da cuenta, pues el angelito tiene algo en sus manos, ¿vale? Que tiene la palabra de Dios, indicando que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. Aquí lo vemos entonces ahora en el contexto de que nosotros necesitamos reconocer nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Dice, y la voz que oí del cielo otra vez conmigo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y digo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, destacando nuevamente que su autoridad, ¿right? Fui donde el ángel diciéndole, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El orden normal está como al revés. Normal es eso. Va a ser dulce como miel, pero cuando te lo tragues te va a ser amargo. ¿Right? Pero por alguna razón está de esa forma ahí. Entonces, el versículo 10 dice, tomé el librito de la mano del ángel. ¿Qué significa el librito? Palabra de Dios y la comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando la hube comido, me amargó el vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiere decir, a todo el mundo, a toda la creación. Así que en este versículo 8 y 11 claramente vemos una ilustración de nuestra necesidad de serles fieles a la totalidad de la revelación escrita delante de Dios, que es la palabra de Dios. Versículo 8, la voz del cielo le indica a Juan que tome el librito abierto de la mano del ángel. ¿Y qué hace Juan? ¿Le dice que no o obedece? Obedece. Ahora, tomar el librito, escucha, esto es lo que es importante, esta es la aplicación para nosotros, esto es lo que tiene que ver con nosotros. Tomar el librito simboliza estar de acuerdo a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Tómalo. Cuando él lo toma, dice, ok, ayuda. Lo vemos en el versículo 11. El versículo 11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que tomar el librito implica proclamar la palabra de Dios. Cuando el hombre toma el librito, lo que está haciendo, está diciendo que está proclamando la palabra de Dios. Importante ahora, la Biblia claramente indica que para poder proclamar la palabra de Dios, esto es importante, no se me duerma, para poder proclamar la palabra de Dios, la palabra misma necesita habitar abundantemente en nosotros. Nadie puede proclamar la palabra de Dios a menos que la palabra de Dios habite abundantemente en esa persona. Y la única forma en que la palabra puede habitar abundantemente en nosotros es si somos nutridos por la palabra de Dios. Amén. Ahí está el materde. Esa es la cuestión de materde. Ahí está. Esa es la razón de materde. Nosotros necesitamos proclamar la palabra de Dios. Para proclamarla, la palabra tiene que habitar abundantemente en nosotros. Esa es la razón por la cual en las notas que tiene pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, porque ese es el plan de Dios. Ese no es el plan de la comunidad de sus pasos, o el pastor Edwin, o el pastor Marcelo, o de quien sea. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que proclamemos su palabra, pero para hacerlo la palabra tiene que habitar abundantemente en nosotros.
para que eso suceda, necesitamos ser nutridos por la palabra. Y como le he dicho tantas veces en los dichosos textos, y cuando los vemos, por favor, cuando recibe el texto, no, olvídese de lo que yo escribí, las palabras mías. Lo importante es que usted lea la porción bíblica. Eso es lo que es importante. A ver, antes de escribir amén, ¿sabes si amén era amén? Me voy a escribir para decir, ¿cómo que amén? ¿Leíste lo que dice la Biblia? Porque si lo leíste, estás bien rapidito leyendo. Otra vez. Tomar el librito implica, ya sabes, ¿verdad? Así que ahora te esperas 5 minutos antes de tirar el amén. Pero lee, bendito, lee la porción. It's not gonna hurt you, de verdad. Pero dalo como, no, de verdad, ¿sabes? Lo mejor que me ha pasado en mi vida es el haber estudiado la palabra de Dios. Because, aún esta mañana, cuando lo que leí esta mañana, dulce, pero no fui, era más sweet and sour que dulce. Ya desde que lo probé, y cuando lo tragué, porque lo que leí, lo que hizo fue mostrar cosas que no están bien dentro de mí. Colosenses 3:16 dice esto. Ahí, la palabra de Dios habita en abundancia en vosotros. ¿Vale? Lucas 4:4. Jesucristo citando Deuteronomio. Jesús respondió a Satanás, le dijo, escrito está, no solamente de qué, sino de qué, toda la palabra de Dios. ¿Vale? Así que en el versículo 10, Juan come el librito y la implicación, otra vez, ya se lo dije la vez pasada, no fue que él cogió y que se usted venía. No fue eso. Cuando dice que él comió el librito, la implicación es que él se alimentó de la palabra de Dios. La implicación es que la palabra de Dios vino a morar en él. La implicación es que él fue nutrido por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Juan responde a esa acción? Dan mío si usted quiere. El ángel le había dicho que iba a hacer dulce a su boca. Era algo que había de esperarse porque, por ejemplo, el Salmo 19:10 dice, hablando de la palabra de Dios, de los juicios de Dios, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del banano. El efecto de la palabra una vez tragada, el ángel le dijo que la iba a amargar nuevamente, y también era de esperarse. En Ezequiel 2:6-17, Dios le da esa misma exhortación al profeta y le dice, pero tú, hijo del hombre, no los temas ni tengas miedo de las... Escucha, esto es importante. Es importante para, by the way, aquí en cuestión de proclamar la palabra no es para el pastor o para el evangelista, es para todos nosotros. Todos somos responsables de proclamar la palabra. Todos nosotros. ¿Sí? Y la proclamamos verbalmente, y la proclamamos por medio de nuestras reacciones, y la proclamamos por medio de nuestras respuestas, y la proclamamos por medio de nuestras prioridades. We do. No es nuestra responsabilidad. Y hacerla es dulce a nuestros labios, pero amarga el vientre. Y vamos a ver entonces en esta porción por qué es que amarga el vientre. Dice, pero tú, hijo del hombre, no lo temas, no le temas ni tengas miedo de tus palabras, aunque te encuentres rodeado de zarzas y espinos. Pero son símbolos, ¿right? ¿Sabes? Ilustraciones de algo zarzas y espinos. I have to tell you. Pues yo era jovencito, yo con unos amigos que eran mayores que nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Milton Feliciano y Wilson Pérez, eran ya hombres, yo tenía como 12 o 13 años, pero como yo era atleta, pues podía irme con ellos, porque yo tenía un equipo de voleibol y yo podía jugar con ellos, pero yo era un chamaquito, ellos me llevaban, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, íbamos a otros pueblos, a Maricao, a Las Marías. Cuando veníamos de Las Marías y Maricao, pasábamos por esos montes, y había sembradíos de naranja china, decimos nosotros.
muchachos al fin, tú sabes, pues no hay nadie, ¿sabes? No hay verja. Y pues, ¿qué es lo que uno va a hacer? Pues, pararse ahí, comer China, ¿no? Prepararse comer China, ¿no? Y entonces, pues, estamos parando ese mito, ¿qué está yendo? Pues, ¿sabes? Y tenemos este sitio, ¿verdad? Están esos árboles, ¿sabes? Pero yo noto que había un área en particular, ¿sabes? Que los árboles estaban, pero, ¿sabes? Que parecían árboles de Navidad, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Y ellos, pues, para ese árbol no iban, ¿sabes? ¿No? Y entonces, pues, yo le decía, pero ¿y esto? Dice, no, para allá donde vaya, que allá hay ortigas. 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 ¿Alguien sabe lo que son ortigas? Levante la mano todos los que saben que son ortigas. Ahora, ok. No. ¿Saben? Pero, y pues ellos por allá, y entonces a mí no me importó, y yo me fui para allá, y me metí por todos los matos para allá, y cuando después de una camino, de momento aquella cuestión empezó a picar, y cuando salí hinchado. Ortigas son unas matas que son venenosas. ¿Verdad? Y si uno es un poco delicado, te hincha y te puede hasta asfixiar. Eso no, es muy peligrosa, ¿sabes? Te lo dijimos, y ahora cuando vayamos a un cadera, que la cadera no quiero que te cuidáramos, y mira, vas a llegar tú así, bueno, le dañé la fiesta ahí, ¿verdad? Pero el punto aquí es que de eso que está hablando, aunque te hallas entre zarzas y espinos, ese es ese tipo de planta, ¿sabes? Que provoca esto, ¿sabes? ¿Verdad? Que envenenan. Y habitas con escorpiones. No está hablando de escorpiones nuevamente los animalitos. Está hablando de personas que son dañinas, destructivas, ¿verdad? No tengas miedo de sus palabras porque los escorpiones no hablan. ¿Amén? ¿Verdad? No, por lo menos, si yo lo que hablo, arranco con él. ¿Sabes? No tengas miedo de sus palabras y temas delante de ellos. Porque son ¿qué? Está hablando del pueblo de Israel. Les hablará pues mis palabras, ya sea que escuchen o no deben de escuchar, que son muy rebeldes. El punto es esto. El ángel le dice, toma el librito, proclámalo. Tomarlo es proclamarlo. Sí, yo lo puedo proclamarlo, ¿sabes? Comerlo, pues llénate de ti, ¿sabes? Nútrete de él y te vas a ver bien, tú sabes, no. Pero cuando te lo tragues, ¿sabes? No. Va a ser amargo, ¿verdad? ¿Qué consiste esa amargura? Es la aplicación para nosotros. La amargura resulta de la reacción de la gente a la proclamación de la palabra de Dios. Esto es porque ellos rehúsan escuchar la palabra, porque ellos se burlan de la palabra de Dios y al hacerlo se convierten en esas cosas, en las zarzas, los espinos, las ortigas, los escorpiones y todo ese sinnúmero de cosas. Obviamente Rosa está orando por mí fervientemente. O sea, tiene flu, por eso que no está aquí con nosotros. Y cuídense que aquí hay como todos, la mayor parte estamos entrando, saliendo, así que tranquilos, tranquilos. Confiemos en el Señor. Yo también estuve con el flu toda la semana, pues tengo esto aquí, la fiebre esa que le da a uno. Y la temblequera que le da a uno de momento, ay Señor, es funny, ¿verdad? Porque cuando a mí me daba el flu antes, hace como 20 años, duraba 1 o 2 días. Ahora es 5, 6, 7 días. Yo creo que tiene que ver un poquito con la edad, ¿no? Alright, so, conclusión. Mi hermano Carlos, ¿are you here? Sí. Alright, yo creo que debes ir avanzando al pastor Marcel y al pastor Willy, que we're going to be there on time. Okay? Vamos a resumir esta cuestión aquí un segundito, no se vayan, ¿okay? Hay aspectos del plan del juicio de Dios que nosotros no conocemos. Quizás lo que aquí vale la pena señalar para nosotros, mira todo el mundo para acá, por favor. Eso es lo que es importante destacar aquí en este momento, es que nosotros
Los seres humanos, la creación de Dios, no necesitamos saberlo todo. Y todo es no solamente todo lo relacionado con la Escritura, sino todo lo relacionado con todo. Por lo que pasa a mi alrededor, por lo que va a pasar con mi vida, por lo que va a pasar con mi salud, por lo que va a pasar con mis hijos, por lo que va a pasar. Pero regresemos a la palabra, que es lo que en realidad va a ser más responsable de lo que nos está hablando aquí. Dios en su palabra, que es el tema, el librito, tema central del capítulo 10, Dios nos ha revelado lo que nosotros necesitamos saber. Su palabra, su mensaje, su evangelio. Y lo que vemos aquí es que somos llamados a proclamarlo con fidelidad, con valentía, denuedo y sobre todo en su totalidad. Y esto nos aplica a todos nosotros. Yo como pastor, yo como maestro, a todos nosotros. Con fidelidad, ser fieles. Con valentía, pero en su totalidad. Eso es que Pablo decía lo que decía, ¿no? Para que no me venga a echar la culpa de si te quedaste o no te quedaste, o no, si eres salvo o no eres salvo, no me va a echar la culpa porque yo en ningún momento rehuí, le saqué el cuerpo a mi responsabilidad. En ningún momento yo rehuí el proclamar, el anunciar todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros respondemos a él? ¿Cómo hacemos eso? Cuando nosotros proclamamos con fidelidad, valentía, saber lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado. Marita, te confío algo a Dios y tú eres responsable delante de Dios de proclamar con fidelidad, valentía y en su totalidad todo lo que Dios te dio. Tú no eres responsable por proclamar lo que Dios le dio a la hermana Freud, right? O a hermana Gloria. No, es lo que Dios te dio a ti. Amén. Entonces, ¿cómo la gente va a responder? Pues hay un pasaje aquí que yo creo que escribió por ahí en algún lugar, que es un pasaje son pasajes que ponen a uno a pensar. Es Hechos 13:48. Miren lo que dice. Hechos, Acts 13:48. Hechos 13:48. Dice, Hechos 13:48. Dice, y los gentiles, Pablo hablando, ¿sabes? Cuando estaba proclamando el evangelio, los gentiles, oyendo esto, oyendo el evangelio, oyendo la totalidad de la palabra de Dios, se regocijaban. Estamos hablando de cómo la gente va a responder cuando tú, en tu casa, en el lugar donde estés o lo que sea, tú proclames fielmente, con valentía y totalidad, lo que Dios te ha confiado, la palabra, el mensaje que Dios te ha confiado. Pablo dice, y los gentiles oyendo esto, cuando él compartía con fidelidad, con valentía y totalidad lo que Dios le había confiado, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Pero mira lo que dice después, dice, y creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Por eso le dije que lo escribiera, porque ese es otro pasaje ahí que you should go and you should estudiar. Que ahí hay tela para cortar. Los que creyeron eran los que ya estaban ordenados para la vida eterna. No me pregunten en este momento porque eso sí que son otros 20 pesos. Pero es esa versión. Entonces, lo que quiere decir es que hay personas que van a responder positivamente. Amén.
personas que van a responder positivamente. ¿Quiénes van a ser? Yo no sé. Dios sabe lo que van a responder positivamente, porque Dios es omnisciente. Lo que quiere decir que Él lo sabe todo y que a Dios no hay absolutamente nada que lo coja de sorpresa. Amén. Dios nunca va a decir, nunca me imaginé que Él, el hijo de Adela, aquí me iba a buscar a mí. Nunca, porque Él lo sabe todo. Amén. ¿Cómo la gente va a responder? Pues va a responder que hay personas que van a responder de esa forma, se van a regocijar y van a glorificar la palabra. ¡Wow! Yes, esto era lo que yo sabía, yeah, yo sabía que existía Dios, lo que no sabía cuál era el nombre. Helen Keller, H-E-L-L-E-R, K-E-L-L-E-R. Eso no muda. Sistema Braille de enseñanza. ¿Se acuerdan? Right? Finalmente, cuando se le enseñó a hablar, el señor Sólico, me parece, llamaba, le habló de Jesucristo. Y la respuesta de ella fue, oh, yo sabía quién era ese Jesucristo, lo único que no sabía cómo se llamaba. Awesome. Right? Hay gente que va a responder de esa forma. Pero comúnmente la gente no va a responder de esa forma. Aquí, acá. La gente va a responder rechazando, ridiculizando, burlándose, persiguiendo a los que proclaman la palabra de Dios. Estamos hablando de la última cosa aquí, que es nuestra fidelidad a la palabra de Dios. La explicación para la iglesia es esta. Escucha, particularmente estás visitando de otro lugar y eso, quieres llevar alguna buena palabra a tus líderes, pues esta es una buena palabra para llevarla. La explicación para la iglesia de esto es esto que le voy a decir en este momento. En algunas iglesias, la gente solo desea escuchar lo que ellos perciben como dulce de la palabra de Dios. Y como solamente desean escuchar eso, tienden a rodearse de maestros, predicadores que solamente le den a ellos lo que ellos desean. Removiendo todo lo que le pueda hacer amargo, removiendo todo lo que le pueda hacer controversial, dejando fuera todo lo que pueda ser contrario a la opinión de ellos. Juan, Ezequiel, Pablo, Pedro, no hicieron eso y nosotros tampoco debemos hacerlo. Según Timoteo 4:1-2 dice: se suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí en sus notas, según Timoteo 4:3 dice: ¿por qué razón? Porque va a venir el tiempo cuando la gente de las iglesias no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, yo quiero que tú me digas lo que es dulce. Se montarán maestros conforme a sus propias pasiones. Así que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, en otras palabras, cuando sea popular o cuando no sea popular. Y previamente Pablo le había dicho por qué lo tienes que hacer. No importa que a la gente le guste o no le guste, lo aprecie o no lo aprecie, could care less or not. You should do it all the time. Why, Paul? Porque toda la escritura, y toda es toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir la justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfectamente y claramente preparado para toda buena obra. Precisamente por eso, o mejor dicho, esa es una de las razones por las cuales en nuestra
humilde iglesia, todos los que tienen la responsabilidad y el privilegio de enseñar, proclaman las partes dulces y las partes agrias. Tienen la responsabilidad de enseñar las partes fáciles y las partes difíciles. Debemos enseñar las partes que tienen que ver con bendición y las partes que tienen que ver con juicio. Las historias favoritas, el hijo pródigo, ¿cuántos nombres del pueblo? 1 Corintios 13, el amor, toda esa cuestión, ¿sabes? Todos los favoritos. Y las partes que son ignoradas por mucha gente. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque nosotros confiamos que Dios va a estar y está en este momento supervisando la enseñanza de su palabra, mientras nosotros pacientemente esperamos que esperamos la promesa de Dios que se realice. Esperamos que Dios va a madurar su iglesia, que Dios va a edificar su iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Alguien dijo que una iglesia que ha sido enseñada en la totalidad del consejo de Dios es una fuerza magnífica para traer gloria a Dios. Individualmente precisamos comer la palabra. Acuérdense, nadie se le ponga a morder la Biblia. You know, it's not that, please, right? Comer la palabra, estudiarla, nutrirte de ella. Amén. Vivir la palabra, vivir de la palabra también. No en el sentido negativo, sino vivir de ella, y necesitamos proclamar la palabra. No todos nosotros vamos a ser maestros, no todos vamos a ser predicadores, pero todos tenemos, mejor dicho, la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios a las personas que nos rodean, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo. Por tanto, debemos nutrirnos de la palabra, deleitarnos en la dulzura de la palabra, y tenemos que también asumir la responsabilidad nuestra, amando y proclamando la palabra de Dios. Cuando lo que dice Filipenses 2, 15 y 6 se realiza. Pablo dice, para que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, esto es lo que dice, resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria al nombre del Señor. La esperanza nuestra, como siervos líderes de esta iglesia, Pastor Marcel, Pastor Willy, Pastor Widú, todos los que tienen la oportunidad de enseñar aquí, en esta iglesia, pues, that's what we aim for. Que de alguna forma, la iglesia